El tema de hoy es de Cordero a León, refiriéndonos a Jesucristo nuestro Salvador y entendiendo que la forma en la que el Padre empezó a revelar la venida de Jesús fue en los tiempos más difíciles, más oscuros del pueblo de Dios de Israel. Así que vamos primero a considerar que el Señor amó a David, fue alguien que fue conforme al corazón de Dios y le dio una promesa aproximadamente 1000 años antes de Cristo. En el 2 de Samuel 7:16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. Con esta promesa que el Señor le hizo a David, todos los hijos de David, toda la descendencia de David, iba a permanecer en el reino, pero iba a llegar el momento que uno de sus descendientes iba a ser un rey eterno. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Bien, sin embargo, en el transcurso del tiempo, después de David, Salomón gobernó, pero al final Salomón se volvió a la idolatría y el Señor trajo juicio. No le quitó el reino, el trono, por lo que le había prometido a David, pero el hijo de Salomón, Roboam, perdió la mitad del reino, por así decirlo. Entonces quedó separado en el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur, teniendo en el sur a Jerusalén. Desde el principio los reyes del norte fueron malos, se alejaron de Dios, establecieron becerros de oro para ser adorados, y Dios estuvo tratando con ellos durante varios años. Unos 150 años después hay un rey llamado Jeroboam II, porque es el mismo nombre del primer rey de Israel en el norte. Entonces Jeroboam II estaba gobernando en el norte, y en el sur estaba Usías y Jotam. En este tiempo, en esta temporada, fue cuando Dios levanta a Amós y a Oseas, dos profetas de los cuales ya hablamos anteriormente. Y durante este tiempo fue de gran prosperidad, pero también fue cuando el pecado abundó y la idolatría llegó al colmo. Entonces el Señor dio estas profecías que ya las hemos considerado anteriormente. En Oseas 9, 11 y 12, el Señor dijo, en Amós, que fue el primer profeta, el Señor habló de lo que vendría y que lo estamos viviendo ya. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice el Señor que hace esto. Entonces, esta fue la primera palabra que incluye la primera venida de Jesús, pero también la iglesia, lo que todavía no se ve con claridad, sino más adelante. El Señor ya está prometiendo que un día iba a hacer que todas las naciones se volvieran a Él. Después, en Amós 9:15 dice: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, o Yahweh, Dios de los ejércitos. Entonces, estas palabras que el Señor empezó a hablar, y también lo que el Señor le declaró a Oseas en el capítulo 2, versículos 18 al 20, dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Entonces, estas profecías no las podían entender en aquel tiempo,
parecen que hablan de un mismo asunto o que iban a acontecer en un mismo momento, pero realmente iban a acontecer en diferentes temporadas. Y tienen que ver con la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, que es todavía está por venir, junto con la guerra de Armagedón y el reino milenial de Cristo. Entonces encontramos profecías desde aquel tiempo que hacen referencia a esto. Oseas 11, 10 y 11 dice: en pos del Señor caminarán, Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en su casa, dice el Señor. Entonces, precisamente aquí, en su segunda venida, es donde el Cordero se va a manifestar como el león y va a rugir. Y lo voy a explicar más adelante. Y Oseas 14, 7 dice: volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Es decir, que el pueblo de Dios estará una vez más bajo la sombra de su Dios. A la par de estos profetas, un poco después, después de que Usías muere, entra a escena el profeta Isaías. Isaías es llamado por el Señor y tiene una visión de la gloria de Dios en el templo. Y ahí es donde el Señor lo establece como profeta firmemente en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 7, ya que murió Usías y quedó su hijo Jotam, el Señor le da estas profecías en Isaías 7:14, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Con qué claridad encontramos aquí que habla acerca de el Salvador que vendría? Y versículos Isaías 9, 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y la soberanía o el reino o el principado será sobre él, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces ahí está hablando del niño que ha nacido. Y el versículo 7, Isaías 9:7, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, serán eternos, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así que el Señor empezó a mostrar esas visiones, esas profecías a sus siervos los profetas. Y más adelante, ahora después de Jotam, viene Acaz. Ya hablamos de Acaz anteriormente, solo para que podamos ver cómo las siguientes profecías, en qué contexto vinieron. Dice la palabra que Acaz no hizo lo recto delante de Dios, que hizo fundiciones de Baal, que quemó incienso a esos dioses falsos e hizo pasar a sus hijos por fuego, que sacrificó en lugares altos. Y no suficiente con eso, Acaz despedazó utensilios del templo del Señor, cerró sus puertas e hizo construir altares, y en todas las ciudades de Judá hizo construir santuarios paganos a otros dioses. Así que Acaz cerró la casa de Dios y levantó lugares, santuarios paganos, para que otros dioses fueran adorados. Ahora, lo que más me llama la atención y lo que conmueve mi corazón es cómo en esta situación, cuando ya Israel, el reino del norte, prácticamente en este tiempo, en estos años, fue llevado cautivo y desapareció,
el reino del sur se contaminó. Un descendiente de David, a quienes se les había prometido que reinarían eternamente, llega a este grado. En esa situación, el Señor trae otras revelaciones, otras profecías. Y dice Isaías capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Así que significa que iba a retoñar. Isaí fue el padre de David. Así que básicamente a lo que se refiere es que iba a salir del tronco de la familia de David un brote, un retoño. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Sobre Jesús vino el Espíritu Santo. Y aquí menciona los 7 espíritus. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis y vemos al Cordero que está como inmolado, que está ante el trono, encontramos que este Cordero tiene 7 ojos. Se refiere a los 7 espíritus. Se refiere a estos 7 espíritus que están en Isaías 11:2. Es decir, todo el carácter, todo el poder, todos los rasgos del Espíritu Santo que vinieron sobre Jesús. Dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 3, Isaías 11:3. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra, y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Bien, ahora, aquí resulta que en la primera parte del versículo 4 dice que hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. Pero después en la segunda parte dice, la tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. A Jesús no lo vemos haciendo eso. No destruyó a los malvados, era lo que los judíos de su tiempo esperaban, porque habían visto estas profecías. Pero es que eso se refiere a la segunda venida de Jesús. En la segunda venida de Jesús también se cumplirán los versículos 10 en adelante. Dice, en ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que queden en Asiria y al norte de Egipto, en el sur de Egipto, en Etiopía y Elam, en Babilonia, Hamat y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. 16. Se abrirá una carretera para el remanente de su pueblo, el remanente que viene de Asiria, tal como lo hizo por Israel hace mucho tiempo cuando regresó de Egipto. Entonces, en la segunda venida de Jesús es cuando realmente todo su pueblo será recogido, reunido de las naciones, porque ahora los judíos están esparcidos y también algunos de las demás tribus de Israel que el Señor ha preservado para él. Sin embargo, Isaías 11, 5 al 9, nos habla de cómo va a ser el reino milenial. Dice, llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño va a guiarlos a todos. Así que imaginemos lobo y cordero conviviendo, leopardo junto con el cabrito y el becerrito, un potro de caballo junto al león. Y todos teniendo a un niño para guiarlos, pastorearlos.
El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Bien, entonces vamos a encontrar, habrá algunas profecías. Hemos también considerado, por ejemplo, a Miqueas. En Miqueas 5:2 el Señor dijo: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que me será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, desde la eternidad que Él ya es, vendría a la tierra y nacería en Belén. Así que estas palabras el Señor ya las había declarado para que pudiéramos ver el cumplimiento de su palabra. Por ejemplo, Isaías capítulo 13 nos empieza a hablar acerca de lo que iba a venir. Dice el versículo 9, Isaías 13:9, pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Y en el capítulo 14 dice: pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob y una vez más elegirá a Israel como su pueblo especial. Lo hará regresar para que se establezca otra vez en su propia tierra, y gente de varias naciones vendrá para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. Así que el Señor va a cumplir este propósito. Isaías 14:7 dice: sin embargo, finalmente la tierra estará en reposo y tranquila. Ahora puede volver a cantar. Estas palabras que el Señor les dio a sus siervos los profetas, se las dio juntas, por así decirlo. Miren, si consideramos Miqueas 4, dice el versículo, a partir del versículo 11, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. O sea, se reunieron muchas naciones, mas ellos no conocieron los pensamientos del Señor ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás al Señor su botín y su riqueza al Señor de toda la tierra. Así que esto va a suceder en la segunda venida del Señor. Y Miqueas 4 del 1 al 8, el Señor dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor se establecerá por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén las palabras de Dios. Entonces, estas palabras fueron expresadas en esos tiempos tan complicados. Ahora, para entender mejor esto, tenemos que ver que empezó a haber una revelación progresiva. Para los creyentes del Antiguo Testamento, como Isaías, 700 años antes de Cristo, la primera venida de Jesús y la cruz de Jesús, y la segunda venida de Cristo, donde Él va a reinar, lo veía como un solo monte, pero realmente eran dos. Y hay un valle que es la edad de la iglesia. Es lo que ellos no veían, lo que les era difícil entender.
y es la era en la que estamos viviendo. Así que Jesús dio su vida en la cruz, pero no sabemos ahora cuándo Él venga por segunda vez. Nadie sabe el día ni la hora. Pero se trata las profecías entonces a partir de esta etapa, de lo que vamos a ver posteriormente, cuando vienen otros reyes como Ezequías, incluso después como Josías, donde también Dios levanta a Jeremías. Esas siguientes profecías seguirán enriqueciendo la visión de estos tres aspectos principales. Ahora, para entenderlo, tener con claridad los tiempos que vienen, entonces quiero compartir cuál es la forma en la que se va a manifestar los eventos después de lo que también ha sido revelado por Jesús mismo en los evangelios, lo que el Señor reveló a través de los apóstoles, a través de las cartas que fueron escritas a la iglesia, y lo que Dios le reveló a Juan en Apocalipsis. Ahora, esto es solamente un panorama. Ahorita no podemos entrar en detalles. Pero lo que se aproxima, que nadie sabe el momento, es el arrebatamiento. ¿Sí? Iniciamos del lado izquierdo, abajo. Del arrebatamiento vamos a ser llevados con el Señor, primero los que murieron en Cristo, y después nosotros vamos a reunirnos con Jesús. En las nubes lo vamos a encontrar. Y vamos a ir a su gloria. Y va a haber una adoración celestial tremenda. Ahí no va a haber de qué denominación fuimos, si aprendimos a cantar sin levantar las manos, o levantando las manos, o danzando. Ahí no va a haber ninguna separación de eso. Vamos a ser un solo pueblo, una sola nación. Bien, y mientras estamos allá en el cielo, se va a presentar un libro con sellos. Recordemos que los libros de antes eran como rollos y se sellaban para que solo la persona indicada pudiera abrir ese sello, tuviera la garantía de que le llegaba a esa persona. Entonces en el cielo no se encuentra alguien digno de abrir los sellos. En el cielo, Juan está, esto lo vemos en Apocalipsis, Juan empieza a llorar, pero le dice a un anciano que no llore, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesucristo, ha vencido y Él es digno de abrir los sellos. Entonces, cuando Él abre los sellos, es cuando surgen los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero, creemos que es el anticristo, porque viene para conquistar, y Él logra tratados de paz. En las naciones establece una paz momentánea, y hace un tratado de paz con Israel. No sabemos qué va a pasar, pero el lugar donde el templo se construyó, que ahorita está la mezquita de Omar, de los musulmanes, va a ser quitada o se va a destruir. Repito, no sabemos qué va a pasar, pero ahí se va a volver a construir el templo judío. Entonces, a partir de que la iglesia es llevada con Jesús, la pausa en la que está Israel se quita e inicia la semana 70 de la profecía de Daniel. Esto lo platicaremos todavía mucho más adelante. Y entonces ahí es donde vienen los otros jinetes, que es el hambre, que vienen las pestes, que viene la muerte, las guerras antes y la muerte. Y todo esto va a hacer que una cuarta parte de la población mundial desaparezca, muera. Porque vienen después, se complementan los demás sellos y otras plagas terribles.
Así que en este tiempo son 7 años a la mitad, después de que estuvo en paz y de que el anticristo casi es aceptado como el Mesías, se va a rebelar y va a querer ser adorado como Dios en el templo, y entonces ahí rompe ese tratado de paz con Israel y el pueblo de Dios, Israel, empieza a ser perseguido. Entonces viene la gran tribulación. Aquí es donde el anticristo establece su marca y nadie puede comprar ni vender sin esa marca. Pero bueno, como habrá gente que habrá escuchado el mensaje y quizás todavía tenga acceso a videos y a lo que se está predicando en la actualidad, pues ellos van a creer ahora sí. No creyeron antes y no fueron arrebatados, y entonces ellos van a ser perseguidos por no ponerse la marca y van a ser decapitados, y van a llegar al cielo de esa manera. Así van a mostrar su fe en el Señor, pero tendrán que sufrir la muerte de esa forma. La gran tribulación es un tiempo terrible, es un tiempo en el que Israel es perseguido, pero toda la humanidad va a pasar cosas terribles. ¿Cómo va a concluir? Las naciones se van a reunir alrededor, dirigidos por el anticristo y por Satanás mismo, y van a rodear a Israel. Y entonces ahí va a ser la guerra de Armagedón. ¿Cómo concluye esta guerra? ¿Cuál es lo central? Que Jesucristo viene por segunda vez y Él se revela como el Todopoderoso. Y vendrá y vencerá a todos los enemigos. Por eso es que cuando más adelante sigamos haciendo alusión al Armagedón, a la segunda venida de Jesús y al Armagedón, tiene que ver con esto, tiene que ver con el juicio final que el Señor hará sobre las naciones. Cuando venga Jesús, va a juzgar a las naciones, la tierra va a ser limpia y entonces va a restaurar a Israel, y ahí inicia su reino de 1000 años. Hasta aquí es lo que vamos a ver en relación al panorama, pero lo que es importante a completar es que lo que va a suceder con la iglesia durante la gran tribulación. Bien, ¿qué es lo que va a suceder con la iglesia? Primeramente inicia con el rapto o el arrebatamiento. El Señor no va a permitir que lo que Él ama y por lo que Jesús pagó y sufrió, y los que somos salvos por gracia pasemos por la gran tribulación, porque no tendría caso, no tendría sentido. Ahorita estamos en un tiempo en el que estamos siendo tratados, en el que nuestra fe tiene que crecer, en el que tenemos que accionar para que podamos, de verdad estar preparados en una comunión con el Señor. Es por gracia, ¿sí? Pero dice en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que ahí inicia el tiempo en el que vamos a estar con el Señor por siempre. Ese es su plan, eso es lo que el Señor ha mostrado y ha revelado. Cuando la iglesia sea arrebatada, ya vamos a estar siempre con Jesús. ¿Qué va a suceder? ¿Qué son algunos aspectos que vamos a tener ahí? Bueno, uno de ellos dice en 2 Corintios 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que en el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados por lo que hicimos como creyentes mientras estuvimos en esta tierra. Y ahí es donde el Señor va a poder recompensar. Espero que todos los que estamos escuchando esto así sea.
recibamos recompensa. Y hay una parte en 1 Corintios 3, a partir de versículo 11, dice 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o edificare madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, si alguno que sobreedificó lo hizo con oro, plata o piedras preciosas, entonces vas a recibir recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, somos salvos por gracia. Entonces, aun si no fuimos los mejores cristianos, si no nos animamos a servir al Señor, a hacer labor para Él, dice aquí será salvo, pero como por fuego, ¿verdad? Como decir de a panzazo, pero no va a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque oraba, pero después criticaba. Porque alababa a Dios, adoraba, participaba en la alabanza, pero después se le subía el orgullo y decía que él era el mejor en el instrumento. Porque predicaba, pero después se jactaba de lo que provocaba con su predicación. Entonces recibe pérdida en lugar de recibir recompensa. Así que el servicio más sencillo para el Señor, hagámoslo de corazón. Ahora, aquí es en el cielo donde vamos a celebrar las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Atención, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que, ¿dónde nos estamos vistiendo? Aquí, ahora son las acciones justas. En el cielo ya no vamos a necesitar hacer méritos. Es aquí en la tierra, es aquí lo que estamos viviendo ahora. En el cielo ya nada más se va a ver nuestra vestidura. Pero ahora es cuando a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Ahora es cuando debemos de actuar, ahora es cuando debemos de accionar para honrar al Señor, pensar lo que hacemos, pensar lo que hablamos, pensar cómo respondemos. Ahora es cuando debemos de perdonar, ahora es cuando debemos de amar. Ahora. Y finalmente, después de estar en las bodas del Cordero, vamos